Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. A ver, en el día de hoy vamos a estar viendo algunos ejercicios, vamos a estar repasando el tema de dividir para conquistar, ¿ok? Ya es un tema que comenzamos a ver en la clase pasada y en la clase de hoy vamos a ver otros ejercicios para que vayan repasando lo que es este tema, ¿ok? Lo que nos va faltando ya para cerrar el ramo es esto de dividir para conquistar y los árboles binarios de búsqueda, que lo vamos a estar viendo durante la clase de mañana, ¿ok? Entonces, aquí básicamente este código ha cambiado ligeramente con respecto a lo que teníamos antiguamente porque lo que hice fue crear dos clases nuevas, una que se llama recursión y una que se llama dividir conquistar, que es dividir para conquistar, ¿ya? Y entonces aquí puse todos los ejercicios, es decir, todos los métodos, las funciones recursivas. ¿Okay? Acá dentro de esta función puse todas las dentro de esta clase puse todas las funciones recursivas y dentro de esta clase voy a poner todas las funciones eh, con el método de dividir para conquistar. Hoy lo que vamos a estar haciendo es el máximo y cantidad de ceros. Si alcanzamos hacemos el mínimo también, pero es adaptar este del máximo. ¿Ok? Que son ejercicios que ya lo hemos visto con recursividad y ahora lo vamos a ver con dividir para conquistar. ¿Ok? Entonces básicamente es para tenerlo más organizado, para no tener todos los métodos acá en el main. ¿Ok? Entonces, nada. Este buscar que hay dentro de dividir para conquistar es la búsqueda binaria. ¿Ok? Este que está acá es la búsqueda binaria que implementamos en la clase pasada. Ya, entonces... Listo. A ver, lo que vamos a necesitar es... Lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Ya, a ver, les recuerdo un poquitito en qué consiste esto de dividir para conquistar. Un segundo que no encuentro el marcador. Acá está. Ok, a ver, básicamente dividir para conquistar. Nosotros tenemos un problema y lo que hacemos es dividimos ese problema, ¿no? Es decir, esto lo solucionamos con una función. Dividimos ese problema en dos problemas más chicos, ¿ya? La diferencia, a ver, este concepto se aplica tanto para recursividad como para dividir para conquistar. La diferencia es que dividir para conquistar generalmente lo que hace es que divide justo a la mitad y ejecuta el método acá en esta mitad y aquí lo ejecuta en la otra mitad, ¿ya? La recursión generalmente lo divide en algo que sea un poquito más chico, la recursión clásica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo el máximo con una recursión clásica, yo lo que hago es que llamo a la misma función, pero en el arreglo con uno menos, ¿ya? En el arreglo con uno menos. Y después junto la solución de ese problema más pequeño con el elemento que dejé fuera. Aquí, sin embargo, en dividir para conquistar, yo lo divido en dos mitades, hallo la solución para esta mitad, y luego lo que hago es juntar esas dos soluciones para hallar la solución del problema grande. Por ejemplo, si yo quiero hacer el máximo, yo digo, ok, mi función va a ser el máximo. Yo quiero hallar el máximo de este arreglo grande. Entonces, digo, obtengo el máximo de la primera mitad, el máximo de la segunda mitad, y luego hallo el máximo general. Si yo tengo el máximo de la primera mitad y de la segunda mitad, ¿cuál es el máximo general? El máximo entre estos dos. ¿Ok? El máximo entre la primera parte y la segunda parte. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer con dividir para conquistar. Es bien parecido a la recursión que hemos visto hasta ahora. Bueno, dividir para conquistar es recursión también. Pero es bien parecido a la recursión clásica. La única diferencia es la manera en la que yo divido mi problema. ¿Ya? Yo no la divido de poco en poco, sino que la divido justo al medio. Entonces vamos a hacer los ejercicios basados en esto. Entonces, primero hagamos el máximo. El máximo, yo quiero hallar el máximo de un arreglo, ¿ok? Entonces lo que yo quiero hacer es, para hallar el máximo de este arreglo, hallo el máximo de la primera mitad, el máximo de la segunda mitad, y luego retorno el máximo de ellos dos. ¿Ok? Entonces, voy a copiar aquí la estructura para no escribirla de cero. Esto sería max, y aquí, claro, una posición inicial, es decir, desde qué posición hasta qué posición
quieren buscar el máximo. ¿Ok? Esto, como ustedes saben, es para no estar creando copias del arreglo. Eso lo hablamos ya en clases anteriores. Que para no estar creando copias del arreglo, ya yo simplemente defino cuál es la posición inicial y la posición final y no tengo que estar creando una nueva copia del arreglo. ¿Ok? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, okay, ya, yo quiero hallar un máximo desde esta posición a esta, por lo tanto lo primero que tengo que hacer es hallar la posición del medio, ¿ya? Entonces la posición del medio, ya nosotros vimos una fórmula para eso, es la posición final más la posición inicial, o la posición inicial más la final, es lo mismo, ¿ya? En la suma no importa el orden en que yo sumo, y eso entre 2. Entre 2, ¿ya? Como posición final e inicial son enteros, cuando yo los divido por 2, me van a devolver un entero, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, aquí lo que quiero hacer es lo siguiente. Primero tengo que hallar el máximo. Como este arreglo es de entero, el máximo va a ser un entero. Entonces, el máximo de la parte izquierda ya va a ser igual a la misma función, le paso el mismo arreglo, pero ahora le voy a decir, mira, el máximo de la parte izquierda no quiero que vayas desde el inicio, desde la posición inicial. Es decir, quiero que vayas desde la posición inicial, pero no hasta el final, sino solamente hasta la posición del medio. ¿Ok? Y ese es el máximo. A retorno un booleano. Voy a poner aquí que retorno un entero. Porque lo que quiero que me retorne es el máximo. Y ahora lo que me faltaría sería el máximo del right. ¿Ok? Right. El máximo de la posición, es decir, de la mitad derecha. Y la mitad derecha es desde la posición del medio hasta la posición final. Y ojo, aquí voy a poner desde la posición del medio más 1. ¿Ok? Aquí vamos a ver, por ejemplo, si posición final, si yo voy de 0 a 5, ya vamos a ver una cosa. Si yo voy de 0 a 5, el medio va a ser 0 más 5, 5, entre 2, 2. Es decir, va a ir de 0 a 2 y el otro va a ir de medio más 1, que es 3, a 5, que es la última posición. Ok. Entonces 3, 4, 5, 0, 1, 2. Está bien distribuido. Ahora si yo tengo 0, 4, 0, 4, ya. Es decir, esto es si hay una cantidad par de elementos. De 0 a 5 son 6 elementos. Por lo tanto, esto es una cantidad par. Si hay una cantidad impar, lo que va a hacer es 0 más 4 va a ser 4 entre 2 va a ser 2. Entonces este va a ir de 0 a 2 y el otro va a ir de 3 a 4. Ya, la parte derecha va a tener uno menos, pero no hay problema con eso. Ahora, el otro problema es cuando tengo un arreglo de solo dos posiciones. Si tengo un arreglo de solo dos posiciones, la posición del medio va a ser 3 más 4, 7, entre 2 va a ser 3. Entonces la posición del medio va a ser de 3 a 3 y este va a ser de 4 a 4. ¿Ok? Entonces, aquí esto sería un caso de parada, cuando la posición inicial sea igual a la posición final. Ahora, si yo llego que tengo un arreglo 3-3, ya el medio de ese arreglo, es decir, que va desde la posición 3 a la posición 3, el medio de ese arreglo va a ser 6 entre 2, que va a ser 3, entonces va a ser de 3 a 3 y de 4 a 3. Entonces este caso específico hay que tenerlo en cuenta también, ya por si acaso. Entonces, ok, bueno, aquí nos faltarían dos cosas, los casos bases, que es si la posición inicial es igual a la posición final, entonces devuelve el arreglo en esa posición. Es decir, el arreglo en esa posición. ¿Ok? Eso es en el caso de que me estén diciendo,
mira, yo quiero buscar el máximo de esta posición a esta y sea la misma, por lo tanto es un solo elemento, entonces devuelvo ese elemento, ese es el máximo. Lo otro que puede pasar es que la posición final sea menor que la posición inicial, en cuyo caso, ya, si la posición final es menor que la posición inicial, eso quiere decir que no tengo ningún elemento, tengo algo como muy chico, entonces retorno -1, que es como un elemento que va a ser menor que todos los posibles máximos. Ok, vamos a asumir que todo lo que hay aquí es positivo. Si aquí esto va a aceptar valores negativos también, entonces aquí pongo uno lo suficientemente pequeño. Ya parece que hay una cosa que es integer.minValue o algo así. Esto, minValue, también lo podrían hacer, ¿no? Es decir, return el menor valor posible de un entero. ¿Ya? ¿Para qué? Porque aquí no puedo retornar null, porque esto es un entero. Entonces, en realidad lo que quiero retornar es algo que sea lo suficientemente chico para que sea más chico que todo lo que hay en el arreglo. Y entonces cuando se compare con algo de lo que hay en el arreglo, cualquier cosa que hay en el arreglo sea mayor que él. Y por lo tanto, lo descarte. ¿Ok? Bueno, ustedes ya saben cómo funciona el algoritmo del máximo, ¿no? Entonces aquí, ahora lo que tengo que hacer es, ya tengo los casos bases, tengo los llamados recursivos y lo que tengo que hacer es juntarlos. Entonces, si yo tengo max left y max right, lo único que tengo que hacer ahora es retornar math.max y este math.max yo le paso dos valores. Le voy a pasar el valor este y el valor... Ya. Ojo, como yo estoy en el Intel IJ, esto me debe haber importado aquí. No, no me lo importó. Bueno, si no me lo importó es probablemente porque no lo necesito importar. Si no, yo creo que el Intel IJ lo hubiera importado automáticamente. Pero bueno, veremos qué pasa. Ya, entonces, ok. Tengo el máximo de la parte izquierda, tengo el máximo de la parte derecha. Entonces retorno el máximo de ellos dos. Y ese va a ser el máximo de mi arreglo desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Entonces, para saber los casos bases, que esta vez es lo más complicado, ustedes tienen que ir a los casos borde, ¿ok? Es decir, cuando yo voy achicando la posición inicial y la posición final, fíjense, esto de acá es lo que lo achica. Yo siempre voy a ir desde la posición inicial hasta posición final más posición inicial entre 2, ¿ya? Y desde posición final más posición inicial entre 2 más 1, mírenlo acá, más 1 hasta la posición final. Entonces, ustedes tienen que ver cómo va achicando esto. Y en el caso base más extremo, es decir, que es esto que yo le puse acá, los casos bases más extremos es cuando yo tengo dos posiciones que están juntitas, que no tienen elementos de por medio, es decir, 3 y 4, 1 y 2, 5 y 6, ya eso es lo más reducido posible. Si ustedes quieren, igual esto lo pueden poner como un caso base, ¿ok? Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Es decir, ahí ustedes pueden decir, como otro caso base, si posición final es igual a posición inicial más 1, entonces devuelve el máximo ya de lo que hay en arreglo de la posición en la posición final y lo que hay en el arreglo en la posición inicial, ¿ya? Y con esto se evitarían poner este caso base quizás, ¿ya? Incluso quizás se evitarían poner este caso base, porque ya cuando él va reduciendo, a ver, no, este caso base yo creo que no se lo quitarían de arriba, ¿ya? Pero el otro sí. Ok, entonces ustedes definen los casos base que ustedes estimen más convenientes.
Esto igual podría ser 2 casos base. Pero para ver los casos base ustedes tienen que ver cómo se reduce su problema. Y a medida que se va reduciendo su problema, cuál es la manera más chica a la que puede llegar. En este caso es esta. Bueno, si es esta, ustedes pueden decir, ok, yo puedo definir esto como un caso base. Si no lo defino como un caso base, cuando se reduzca, ¿cómo se reduce esto? A ver, si yo tengo 3 y 4, ¿cómo se reduce? Suma 3 más 4, entonces, fíjense, esta fórmula acá, 3 más 4 y lo divide entre 2, y esa es la posición del medio. 3 más 4, 7, entre 2, 3, recuerden que esto es división entera, no es división con coma, es decir, 7 entre 2 es 3,5, pero en división entera siempre redondea al entero más chico, por lo tanto 3 más 4, 7, entre 2, 3, entonces esto diría, hallando el máximo desde la posición inicial hasta la posición del medio, es decir, desde 3, que es la posición inicial, hasta la posición del medio, que es 3, que la calculamos ahora mismo, 3 más 4, 7, entre 2, 3, ¿ya? Y el otro va desde la posición del medio más 1, es decir, 4, hasta esta acá, 4. ¿Ok? Entonces, este caso, fíjense que si llegan a este caso, se va a reducir de esta manera. ¿Ya? Ahora puede ocurrir de que si no tienen definido este caso base, por eso es que tienen que definir este caso base. ¿Ya? Fíjense que acá yo lo defino, que si posición inicial es igual a posición final, es decir, si me llaman a este método con posición inicial a posición final, igual a posición final, yo devuelvo lo que hay en esa posición. ¿Ok? Entonces, ¿en qué otro caso yo puedo llegar a este caso base? Quizás si yo tengo, por ejemplo, de 3 a 5. Yo tengo 3 a 5, 8 entre 2. Bueno, no, esto da algo exacto. A ver, de 3, de 4. De 4 a 6 también. Bueno, de 3 a 5, 8. Entre 2, 4. Entonces la primera partiría de 4 a 4 y la segunda partiría de 5 a 5. Entonces tienen que tener definido este caso base y este. Para que este funcione, tiene que tener definido este caso base y este. ¿Ok? Entonces, si ustedes dicen, ok, no quiero definir este caso base, ¿cuál era? No quiero definir este caso base, bueno, no lo define y ya ustedes pueden ir viendo cómo funciona. Ok, parece, a ver, después revisamos a ver si sin este caso base funciona. Ya, pero estoy seguro que debe haber algún caso específico, algún caso borde para donde vamos a necesitar este caso o el otro que les había mostrado, este de acá abajo. Yo por si acaso lo voy a dejar definido este caso base acá. Ok, entonces lo otro que voy a hacer es definir el mismo método, pero ahora solamente con el arreglo. Ok, ya esto ustedes lo han visto varias veces. Ya, entonces aquí lo único que hago es llamar al mismo método, pero ahora lo único que hago es que le paso el arreglo y aquí le digo, mira, búscamelo en el arreglo desde 0 hasta el final del arreglo. El final del arreglo es array.len menos 1. Entonces eso me da la posibilidad de que yo puedo llamar a este arreglo, ya, déjenme retornar. Yo puedo llamar a este método sin tener que estar pasándole siempre la posición inicial y la posición final, sino simplemente cuando yo no le paso posición inicial y final, él simplemente me va a buscar desde la primera posición hasta la última. ¿Ya? Entonces por eso fue que definí este otro método. Ya, entonces vamos a probarlo. Dividir para conquistar, aquí adentro declaramos este método y le pasamos este arreglo. En teoría el máximo debería ser 42, ¿no? Porque es un arreglo lleno de ceros. Entonces el máximo debería ser 42. Vamos a ver si funciona. Sí, el máximo es 42. Ahí está. Ya voy a comentar todo esto para que no me esté haciendo ruido ahí en la consola.
Ya, y lo mismo acá. Ya, ahí tenemos el máximo del arreglo. Ya, el mínimo del arreglo es bien parecido a esto. Ya, bien parecido. A ver, déjenme probar una cosa. Si yo no defino este de acá y pongo solo este caso base, no se rompe. Es decir, en teoría, con este caso base nomás, funciona al menos para este arreglo. Después ustedes pueden probar con diferentes tamaños a ver si es necesario o no. Ya, claro, porque el tema es que siempre se va a reducir a esto. Y si esto yo no lo sigo achicando, entonces nunca voy a llegar a esto de acá. Ya, en teoría. Debería funcionar solo con este caso base. Ya. Entonces ahí está el máximo. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Van entendiendo hasta aquí, chicos, lo que viene haciendo dividir para conquistar? Si ustedes entendieron el concepto de recursividad, ya el concepto general, que es básicamente que para solucionar una función yo lo utilizo a ella misma, esto de dividir para conquistar es bastante fácil, porque es lo mismo que la recursividad clásica. La única diferencia es que yo divido por la mitad, en lugar de ir reduciendo de uno en uno. Fíjense acá, en el máximo, cuando hallamos el máximo, ¿dónde lo tenemos acá? Yo cuando hallaba el máximo, claro, cuando hallaba el máximo, yo lo que hacía era que le decía, mira, busque el máximo en el arreglo hasta la posición anterior. Y después quédate con ese máximo y el último elemento del arreglo. Es decir, yo voy achicando el problema, pero de poquito en poquito, de uno en uno, ¿no ves? Aquí no, aquí yo achico el problema por la mitad. Entonces lo hallo en la primera mitad, en la segunda mitad y luego junto la solución de las dos mitades. Aquí no, aquí yo tengo una sola solución que es la solución del problema más chico y luego lo junto con el elemento que me quedó fuera. Ok, en el chat me pueden decir si les quedó claro, si tienen alguna duda, porfa. Ok, ok. Se entendió, todo claro, muy bien. Entonces, si ustedes quieren repasar, pueden hacer el mínimo por ustedes, tratando de no ver esto. Incluso, si quieren repasar esto, pueden implementar todos estos métodos por su cuenta, ya, sin mirar nada del código. Y después, si van, a ver, si van teniendo problemas en algún momento, vienen acá, le echan una mirada, se acuerdan y después siguen. Pero traten de solucionar todos estos problemas sin ver el código. Ya. Entonces vamos a hacer la cantidad de ceros, que fue otro problema que hicimos con recursividad, pero no lo hemos hecho con dividir para conquistar. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo acá. Ya, básicamente la estructura es la misma. Yo tengo un arreglo, ¿ya? Fíjense que aquí yo lo estoy haciendo con un arreglo, pero no siempre es un arreglo. Fíjense que acá en la potencia, cuando yo dividía por la mitad el problema, no quería decir que dividiera un arreglo por la mitad, sino que yo dividía el exponente a la mitad. ¿Ok? Entonces yo calculaba para la primera mitad y para la segunda, lo que da la casualidad que acá en la potencia, la primera mitad y la segunda siempre dan el mismo resultado. ¿Ok? Entonces en vez de calcularlo dos veces, yo lo calculo una vez, lo guardo en una variable y lo multiplico dos veces. Ok, entonces cuando yo digo dividir por la mitad, no siempre tiene que ser un arreglo que yo lo divido a la mitad. Puede ser un problema cualquiera, por ejemplo aquí la potencia, que yo la estoy dividiendo a la mitad. Es decir, yo estoy calculando una potencia a un exponente grande, y entonces para calcular la potencia de ese exponente grande, lo único que hago es calcularla a un exponente la mitad más chico. Es decir, reduciendo el exponente a la mitad. ¿Ya? No reduciéndolo en uno, sino reduciéndolo a la mitad. Entonces lo reduzco a la mitad, acá está, y multiplico esa base, la elevo a ese exponente a la mitad y luego lo que hago es multiplicar.
Ok, entonces, cuando yo le digo dividir para conquistar, divídalo a la mitad, aunque la mayoría de los ejemplos es eso, porque donde más se ocupa esto es en... Donde más se ocupa esto es en el tema de los arreglos, ¿no? Dividir para conquistar, en los arreglos, también en unas estructuras de datos que vamos a empezar a ver mañana, que son los árboles de búsqueda binario. Los árboles binarios en general se ocupa bastante de dividir para conquistar, pero por eso es que ustedes han visto que casi todos los ejercicios son basados en arreglos. ¿Ok? Entonces aquí la estructura básicamente es la misma. A ver, vamos a ver, vamos a poner cantidad, vamos a llamarlo igual que acá, para que tenga una congruencia, ¿no? Y poder después, vamos a copiarnos este. Vamos a copiarnos este, pero en vez de ponerle máximo, le ponemos cantidad de cero y que llama cantidad de cero con el arreglo. Ya. Entonces, básicamente es lo mismo, dividir para conquistar. Esto de acá, básicamente es lo mismo. Lo divido por la mitad, y calculo las soluciones para esas dos mitades. Es decir, voy a copiar esto un segundito. Calculo las soluciones para esas dos mitades. Ahora en vez de un máximo sería cantidad de ceros que hay en la izquierda. Ok, y aquí en vez de un máximo sería cantidad de ceros que hay en la derecha. Ok, y en vez de llamar aquí a máximo, lo que hago es llamar a este de acá. Es decir, a él mismo, a esta misma función. Ok, entonces, yo en recursividad, cuando yo hago un llamado a un problema más chico, yo asumo de que esto me va a dar la solución correcta. Ya, si no quiero complicarme tanto, yo digo, ok, como yo achiqué mi problema, ahora está en un tamaño más chico, ya él me va a dar la solución correcta. Entonces aquí yo tengo la cantidad de cero a la izquierda, la cantidad de cero a la derecha, y aquí es donde va a estar lo diferente, ¿no? Yo aquí tengo que devolver cantidad de ceros. Entonces, y aquí esto también sería, fíjense que cuando hagamos dividir para conquistar esta estructura básica que ustedes ven ahora mismo va a ser la misma casi siempre, ¿ya? La única diferencia es que esto de acá me va a dar la solución según como yo vaya definiendo esta función. Es decir, según yo defina su caso base y su llamado recursivo. Según yo defina su caso base y su llamado recursivo, esto de acá me va a dar la solución que yo espero, ¿ya? Pero esto siempre va a ser igual. Con un nombre diferente de función, sí, pero siempre va a ser igual. Siempre va a ser como la misma estructura. Ahora, lo que tenemos que pensar es en el caso base. Si yo tengo un arreglo donde y me están llamando a este método con la posición inicial igual a la posición final, ya eso quiere decir que tengo una única posición. Entonces, para este problema que estamos calculando la cantidad de ceros, que yo retorno acá en el caso base. A ver si van entendiendo. Que yo retorno acá en el caso base. Yo achiqué mi problema y llegué a un momento que la posición inicial es igual a la posición final, entonces ya no quiero achicar más el problema. Por lo tanto tengo que dar una solución. Ya no lo quiero achicar más, tengo que dar una solución. Entonces si tengo un arreglo donde la posición inicial es igual a la posición final, es decir, tengo una porción donde la posición final es igual a la posición inicial, ¿cuál es la cantidad de ceros que tiene ese subconjunto del arreglo? ¿Quién me dice? Si quieren se pueden mutear, si quieren escriben por el chat. Les voy a dar un momentito para que lo piensen y me digan. Básicamente es cuál es el caso base en este problema, ¿ya? Es decir, yo tengo el arreglo, lo voy achicando, posición inicial es igual a posición final, ¿no? En ese caso, ¿cuál es la cantidad de ceros que tiene ese subconjunto del arreglo?
Cuando posición inicial es igual a posición final, ¿cuál es la cantidad de ceros que hay? Aquí si quieren poner otra condicional, me dicen sin problema. Ustedes me dicen. ¿Cuál sería el caso base? A ver, piensen un poquito, piensen un poquito. Yo tengo un arreglo, ¿cierto? Yo lo voy dividiendo por la mitad. Después va a salir más grande. Después aquí lo vuelvo a dividir por la mitad. Después aquí lo vuelvo a dividir por la mitad. Por la mitad. Hasta que llego a un momento de que tengo que la posición final es igual a la posición inicial. Es decir, tengo un arreglo de una sola posición. Entonces, si posición final es igual a posición inicial, aquí en este caso, ¿cuál es la cantidad de ceros que tiene esa porción del arreglo? O esta. Pero una posición, es decir, una porción del arreglo que tiene una única posición. A ver, se los pongo más sencillo. Si yo tengo un arreglo de una única posición, ¿cómo yo sé la cantidad de ceros que tiene? Me preocupa mucho esto porque esto es un ejercicio que es sencillo y veo que les está costando trabajo. Yo tengo un arreglo de una única posición y yo quiero saber cuántos ceros tiene ese arreglo. Ya esto ya no es ni recursividad. Esto es algo que deberían ustedes dominar de programación. Yo tengo un arreglo de una única posición. Como yo sé la cantidad de ceros que tiene. Más sencillo todavía. Yo tengo una variable. ¿Cómo yo sé si esa variable es un cero o no? A ver chicos, me preocupa mucho esto porque me ponen sí, entiendo, entiendo, pero a la hora de la verdad no me doy cuenta que no entienden bien. Porque les estoy preguntando algo sumamente sencillo que ni siquiera va con recursividad. A los chicos, al menos me pueden decir qué parte es la que no entienden. A ver, es sencillo. Un arreglo con una única posición, un arreglo ARR con una única posición. Y yo quiero saber si ese arreglo, qué cantidad de ceros tiene. Yo tengo un arreglo de una sola posición. Yo quiero saber la cantidad de ceros que tiene ese arreglo. Listo. Eso es lo único que quiero saber. No sé qué parte es la complicada. Ok chicos, entonces si están tímidos, no quieren hablar,
A ver, me ha pasado generalmente eso con mechones, pero nunca me había pasado que les diera vergüenza hablar. Ya estamos grandes, aquí nadie les va a retar ni nada. Si dicen algo que está mal, no se preocupen, no les va a pasar nada. Ya se rectifica, pero me preocupa que les dé miedo participar o no sé, o algo. No va a pasar nada porque participen, ¿ya? Entonces es súper bueno que vayan aprendiendo eso. Pero bueno, ya, si no quieren participar, continuemos, no. A ver, básicamente, si yo tengo un arreglo de una sola posición, lo único que tengo que hacer es, si esa posición, sí, básicamente eso. Sí, si la... Es que básicamente es eso. Sí, sí. No, es, si yo tengo un elemento, si yo estoy en el arreglo y lo voy achicando y llego a una parte donde la posición inicial es igual a la posición final, eso quiere decir que tengo un solo elemento. Entonces tengo que chequear si ese elemento es cero. Si es cero, retorno uno. Y si no es cero, si no es cero, retorno cero. Básicamente eso. Ese es el caso de parar. Tengo una única posición, retorno cero. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Es decir, cuando yo tengo que posición inicial es igual a posición final, eh, ahí es como si yo tuviera un arreglo de una única posición. ¿Ya? Por ejemplo, si posición inicial es 5 y posición final es 5, imagínense que yo tengo este arreglo. Ya, pam, 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 pam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo voy achicando esto, achicando esto. Entonces, si yo llego a que posición inicial es igual a la posición final, y es igual a 5, ¿ok? Si esto es igual a la posición final y es igual a 5, entonces lo que pasa es que acá, este es el único elemento que tengo, ¿no? Entonces tengo que chequear si este elemento es igual a 0. Si es igual a 0, entonces retorno de que este fragmento contiene un 0. Y si es otra cosa que no sea un 0, devuelvo 0, que no tiene ningún 0. Básicamente es eso. Eso es lo que le preguntaba. Si tengo un arreglo, ¿no?, de una única posición, entonces lo que yo digo es, si la posición 0 de ese arreglo, si el arreglo en la posición 0 es igual a 0, ¿no? Entonces retorno 0. Retorno 1, perdón, ¿no? Y si no, retorno 0. Y con la variable es lo mismo. Si yo tengo una variable, lo único que tengo que hacer es chequear si esa variable es igual a 0. Si es igual a 0, retorno 1. Y si es distinto de 0, retorno 0. Ya, básicamente esa era la pregunta. Pero bueno. A ver, a mí lo que me ha pasado durante el ramo es que veo que están flojos en programación en general. ¿Ya? En la programación general, ni siquiera en lo que son las clases ni esas cosas, sino en programación básica. En onda, iterar por un arreglo y sumar todos los elementos, iterar por un arreglo y hallar el promedio, o ya crear una función y devolver un elemento. En cosas como esas, que de pronto ponen que es boolean y devuelven un entero. Ese tipo de cosas que es de programación básica que deberían tener incorporado ya, porque si no mal recuerdo ya ustedes deberían estar en segundo año de la carrera, ¿o no? O en segundo semestre. Ahí si no me rectifican, pero sea segundo año o segundo semestre, igual deberían estar dominando esas cuestiones que son básicas. Los temas de ciclo, de condicionales, que da igual el lenguaje, todo eso funciona igual en todos los lenguajes, ya sea Python, Java, lo único que cambia es la sintaxis, ¿ya? Pero todo funciona igual. Entonces esas cosas yo he visto que en realidad están bastante flojos en eso. Entonces deberían ustedes repasar ese tema, el tema algoritmia, ya tratar de buscar el máximo, el mínimo, hallar promedio, eso, crear un arreglo y hallar varias cosas dentro del arreglo.
¿Ya? ¿Cuántas veces aparece un cero en un arreglo? Sin recursividad, solamente con un for. Para que se entrenen esa parte. Porque esa parte es la que yo he visto que les cuesta bastante. Entonces cuando estamos viendo un tema nuevo, ya se asume de que todo eso ustedes lo tienen que tener dominado. Porque eso es programación básica. ¿Ok? Entonces, nada. Ojo con eso, deberían estar repasando eso. Ya, entonces aquí, si yo tengo la cantidad de ceros que hay en la izquierda y la cantidad de ceros que hay en la derecha, bueno, yo creo que es fácil, pero ya, según lo que estoy viendo, a lo mejor no lleguen a la solución. Entonces básicamente es cantidad de ceros en la izquierda más la cantidad de ceros que hay en la derecha. ¿Ok? Y básicamente es eso. ¿Ya? Entonces, nada, dejemos la clase de hoy hasta acá. Me voy realmente preocupado. No sé si están entendiendo en realidad el ramo, qué es lo que le está costando a ustedes de la programación. Si es la programación básica, qué es lo que le... Porque de que le está costando algo, le está costando. Y lo que más me preocupa es que son muy tímidos ustedes y no me preguntan dudas. Se quedan muy callados. Entonces, no me dan oportunidad de aclarar las dudas, de quizás si no entienden algo, explicárselos de otra manera. Entonces, si no tengo un feedback de ustedes, no se lo puedo explicar de otra manera. Y más allá de que ustedes entiendan la solución ahora que la tienen, ¿no? Más allá de eso, no se queden con eso. Porque si ustedes entienden este problema, lo que hace, no quiere decir de que estén bien en dividir para conquistar. Ustedes están bien en dividir para conquistar cuando son capaces de armar el caso base por ustedes solos. Y de armar esto del final por ustedes solos. Porque hay muchas veces que ustedes ven el problema resuelto y dicen, sí, ya lo entiendo. No, pero esa no es la idea. La idea es que ustedes sean capaces de armar la solución por ustedes solos. Y armar la solución por ustedes solos es lo más complicado. A pesar de que ustedes ven ahora esto y es sencillo, ¿no? Es sencillo, lo ven y lo entienden. Pero no. Llegar a la solución es lo complicado. Entonces traten de hacerlo por ustedes solos. Si quieren yo les doy una guía de ejercicio porque en realidad están bastante flojos en estos temas. Y por favor, si tienen alguna duda, no duden en escribirme al correo o lo que sea. ¿Ok? Yo la clase la voy a dejar de grabar hasta acá. Y ustedes, no sé, en el chat, si tienen alguna duda, igual voy a estar ahí pendiente. Chao, chao, nos estamos viendo en una próxima clase. Les vaya excelente.